incendio en un depósito en Barracas. Estas son las imágenes en vivo que muestran lo que está sucediendo en el lugar. Iron Mountain Warehouse in Argentina's capital. La sede de Barracas de la empresa Iron Mountain. Un inmueble en llamas. A las 8:15 de la mañana comenzó a arder el galpón. Allí en Barracas, un incendio que venimos informando hace minutos. Lo que yo vi hoy fue una cosa que no lo quiero ver nunca más. Sobre el portón de la calle Jovellanos. Para que se aboquen ahora sí. Hablando de Iron Mountain. Martín y Jovellanos en código 3 por salvamento personal de bomberos por derrumbe. Tenemos un montón de heridos. Del 1 por del 1 alarma. Hay como 6 bomberos que quedaron atrapados abajo de todos los escombros. Una pared se habrá caído en este depósito, allí en Barracas, un incendio que venimos informando hace minutos. Vos pensás que de donde todo el mundo sale corriendo, nosotros teníamos que entrar. Lo que nadie quiere ver porque le da miedo, nosotros lo tenemos que ver, lo tenemos que tocar. Lo que todo el mundo le causa repulsión mirar, nosotros lo manipulamos inclusive. No es normal, ser bombero no es normal. En la mañana del 5 de febrero de 2014, el apacible barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, huele a humo. Los vecinos dan la primera alerta. Poco después, llegan 3 dotaciones de bomberos de la Policía Federal y se suman como refuerzos los bomberos voluntarios de La Boca, de Vuelta de Rocha, de San Telmo y Puerto Madero. También llega personal de Defensa Civil hasta el depósito de la firma Iron Mountain, una empresa dedicada a la custodia de documentación financiera y contable de importantes corporaciones y bancos. Y me llama el jefe de Urbana y me dice, ¿viste el incendio que hay en Barracas? Le digo, no, la verdad que no. Andate para allá. Dice, ya, andate para allá. Atrás mío, pegado, sale la segunda de cuartel 1. Empezamos a ver el lugar. El lugar era un infierno. Atrás mío llega, en ese momento, el comisario inspector Day. El ataque está planteado. Extensión de fuego, 50 de ancho por 100 de largo por 10 metros a la cumbrera. Sobre cajas de cartón conteniendo papeles a modo de archivo. Conformábamos, creo que un equipo perfecto, porque nos teníamos que mirar solamente para trabajar. Yo ingreso al lugar porque decían que faltaba gente de seguridad. Había 2 personas de seguridad que no aparecían. Entonces yo ingreso, no más de 10, 12 metros, no más de eso fue, porque el calor era insoportable. Hago unos metros, no veo nada en el piso, como si fuese una persona o algo, y vuelvo a salir. Estaba abierta una puerta que en sí contenía a un portón, y lo que queríamos era abrir el portón para tener mayor amplitud para poder trabajar. Y bueno, levantamos, había que cortar unos candados, y cuando levanto la vista, porque iban a cortar el candado, como digo siempre, ahí me apagaron todas las luces. La pared norte del depósito que está en llamas se desploma.
y cae sobre los bomberos que trabajan en el lugar. Fallecen en el acto Anaí Guernica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Vélez, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, Sebastián Campos, José Méndez y Pedro Barícola. Al bombero voluntario Facundo Ambrosio lo trasladan al Hospital Argerich en grave estado. Yo estuve casada con Damián Vélez. Nos conocimos en el 2000 y estuvimos 13 años juntos. Tuvimos una hija, Merlina, y en el 2008 decidimos casarnos. Hasta el 5 de febrero de 2014 estuvimos juntos. Mi nombre es Jorge, me dicen Cacho. Mi hijo Sebastián era compañero. Tenía 34 años, era bombero voluntario y mecánico. Le apasionaban los autos. Soy el papá de Maximiliano Ezequiel Martínez, fallecido en la tragedia de las Barracas el día 5 de febrero del 2014 a las 9:15 de la mañana. Me avisan que mi hijo lamentablemente había fallecido, caído en el cumplimiento de su deber. José era un integrante del cuerpo, el cual se dedicaba mucho tiempo a esto. Era una pasión que tenía por los bomberos. Desde ese 5 dicen que cambié bastante. Y desde ese 5 que pienso todos los días y todo el día de mi hermano. Mi nombre es Rolando Monticelli y soy el padre de Juan Matías Monticelli, bombero que dejó su vida en el incendio acaecido en la empresa Iron Mountain en la sede de Barracas. Que me viene a la mente un recuerdo de Pedro cuando cumplió 5 años, que recibió de regalo una autobomba roja con una escalera amarilla. Y creo que de ese momento él quiso ser bombero. One of the most dangerous threats to our nation's security is the possibility of attack by high-speed enemy bombers armed with nuclear weapons. We cannot afford to take that chance. Iron Mountain fue fundada en la década del 50. Hermann Knaust había comprado una mina de hierro para cultivar hongos, pero en tiempos de Guerra Fría y amenaza atómica, esa mina encerraba un negocio mucho más redituable: proteger documentos valiosos de un posible conflicto nuclear. Está formada por 156.000 empresas, recorre los 5 continentes. Claro, tiene un núcleo central de empresas que son las más grandes empresas transnacionales del mundo, particularmente financieras. La información dominantemente está guardada en soporte papel. En Argentina, el 2014 había comenzado con un clima de corrida financiera. Varias empresas multinacionales compraban dólares a precios más altos de la cotización de mercado. Al mismo tiempo, los grandes exportadores no liquidaban sus materias primas. Argentina se iba quedando sin divisas. Para enero del 2014 nos encontramos una mañana con una necesidad de impulsar una investigación preliminar vinculada con ciertos movimientos sospechosos realizados por los principales bancos que operan en plaza a partir de una manipulación, una posible manipulación del tipo de cambio, un escenario hipotético de colusión en el mercado de cambios, originada a raíz de la devaluación. Unos días antes del incendio, la Unidad de Información Financiera, encargada de controlar los delitos económicos de lavado de dinero, había allanado varias empresas. Sospechaban que se estaban produciendo maniobras ilegales.
Cuando empezamos ese allanamiento en el año 2014, empezamos a notar que nos íbamos a allanar y sabían que los íbamos a allanar. Se encuentran 29 empresas que tenían guardado 29 causas penales donde había empresas que tenían depósitos de documentación en Iron Mountain y que empezaron a decir que no tenían copia de esa documentación. El fuego hizo su trabajo. Quemó el 86% de las 65.705 cajas del Banco Patagonia. Más de la mitad de las 46.528 cajas del HSBC. El 45% de las 23.416 cajas del supermercado Jumbo. El 30% de las 18.150 cajas de la empresa Pago Fácil. El 90% de las 4.406 cajas del JP Morgan. La mitad de las 2.554 cajas del BNP Paribas. Monsanto y Excel Group también perdieron buena parte de la información que custodiaba Iron Mountain. Escuchamos versiones miles. Imagínate desde ese día que empezamos a venir a Barracas, los vecinos, que la pareja se sentía caliente, que hubo un gendarme que dijo que sintió olor a humo a las 6 de la mañana, porque llaman a las 8:30. Viste, como que empezamos a... Y yo no sé si sumaban o restaban, pero la verdad que uno cada vez se sentía como que no podía creer. Yo le dije a uno de ellos, explícame cómo estaba el fuego cuando ustedes llegaron, cómo se estaba desarrollando, de qué manera. Mire, jefe, dice, cuando nosotros entramos había un foco de un lado, otro foco del otro. Estábamos acá en la división, la noticia obviamente no fue una más, sabemos que había compañeros heridos. Fue un momento complicado, pero obviamente sabía que teníamos que cumplir con nuestro deber, que era determinar las causas. Lo que nos llamó la atención en un primer momento fue el grado de colapso que tenía la estructura, los dos depósitos, y la velocidad con que se desplegó el fuego, pero también sabíamos que la carga de fuego existente en el depósito consistía en papel y cartón, básicamente en su mayoría. Vimos un grado importante de colapso de las estructuras metálicas de acero en el sector que daba sobre la calle Quinquela Martín, que era concordante con el depósito número 7. Un importante grado de deterioro de las columnas metálicas que estaban literalmente retorcidas. Había material de los constitutivos de los racks, que son los que sostienen a las cajas de cartón, que estaban fundidos. Había caños pluviales que también estaban fundidos. Entonces vimos una zona de mayor afectación. Nosotros la determinamos en principio como una zona de origen del fuego. Era todo fuego, todo fuego. El momento de la intervención, hasta que llegamos nosotros, no podía haber tanta magnitud de poder calórico de incendio en ese momento en el lugar. Como que eso
había sido incendiado y había sido prendido fuego. O sea, yo entendía que había una intencionalidad de por medio, porque el tiempo no daba, después de tantos incendios que uno tiene encima. Vos sabés que es un foco y se extiende en forma radial, pero para eso lleva un tiempo bastante considerable como para agarrar toda esa superficie. Esa superficie no podía estar tan generalizada, tan llena de fuego en tan poco tiempo. O sea, yo dije, bueno, acá hay otra cosa. Porque para mí mi hijo había muerto en un incendio. Yo no sabía que era Iron Mountain. Yo no sabía que Iron Mountain prendía fuego el mundo. El 7, el 10 y el 20 de marzo de 1997 hubo 3 incendios en depósitos de Iron Mountain de Nueva Jersey, Estados Unidos. Se quemó información de 200 empresas. 9 años después, el 11 de julio de 2006, se incendió el depósito de Iron Mountain en Ottawa, Canadá. Un día después, del otro lado del Atlántico, ardió el depósito de Londres, que ocupaba 2 manzanas y tenía 6 pisos. 200 bomberos lucharon durante 49 horas para apagar el incendio, que es considerado el segundo más grande de la historia de esa ciudad. El 4 de noviembre del año 2011 se incendió un depósito de Iron Mountain en la zona industrial de Aprilia, Italia. El siniestro afectó a todo el edificio. ¿Cómo una empresa que se jactaba de ser inexpugnable, de tener los estándares más altos de seguridad, podía prenderse fuego de manera tan asidua? En 2008, Castro solicitó la clausura del depósito de la empresa Iron Mountain. Entró al lugar, un desastre, estructuras envejecidas que no podían soportar ni un depósito de agua, material acumulado en forma desastrosa. Había problemas de obstrucción, había problemas en los extinguidores, había problemas de acopio de mucho material inflamable y todas estas cuestiones, si no se controlan, después terminan generando estas tragedias. Observamos, y esto lo hablamos entre el equipo, que los depósitos que aún no habían sido alcanzados por el fuego, las estanterías estaban muy próximas a la cabreada. Tiene que haber una distancia. Es más, había cajas que tocaban los rociadores automáticos. Me habían mandado a hacer inspecciones a otros lugares similares, entre ellos una empresa chilena que estaba muy cerca de Iron Mountain, en la cual yo clausuro, y creo que fue ese mismo día o el día siguiente también clausuro Iron Mountain, con la diferencia que uno era el protegido y el otro no. En el 2008, Francisco Cabrera creó el Distrito Tecnológico en el área de Barracas y Parque Patricios, donde Iron Mountain tenía sus depósitos, y benefició a la firma con un régimen de facilidades y exenciones impositivas que al día del incendio sumaban $2.300 millones. Es la división en distritos para actividades particulares. Un distrito tecnológico, un distrito de las artes, un distrito donde están las productoras. En lo que se llama el distrito tecnológico, Iron Mountain fue casi la empresa fundadora, porque en el momento en que se anuncia la constitución del distrito tecnológico en la ciudad de Buenos Aires, el entonces ministro Cabrera, que era el ministro de la producción de la ciudad, la persona que lo acompaña es el presidente de Iron Mountain en Argentina, es decir, es socio fundador y beneficiario de esa zona de exenciones. Y tenían que ser actividades vinculadas con tecnología, con el desarrollo de tecnologías, con software de informática, con la producción de hardware, con servicios informáticos y tecnológicos. Y Iron Mountain lo que tenía era depósitos de guarda de información, o sea que no encuadraba tampoco dentro de lo que establecía la normativa. Yo simplemente quería recibirlos y compartir con ustedes que para nosotros ha sido una gran experiencia esto de comprender y aprender sobre la articulación entre lo público y lo privado. Antes de ser ministro,
Cabrera había trabajado para el HSBC, uno de los bancos que poseía mayor caudal de información en los depósitos. Al principio, cuando vi la documentación que me habían traído, sentí mucha impotencia. Mucha impotencia porque primero eran unos servidores públicos, en su mayoría jóvenes, que dejaron familias. Es decir, esto no estamos hablando de un número de expediente, una causa, un juzgado. Eran personas de carne y hueso. Y uno ve y uno escucha los relatos y se da cuenta cuando habla con las familias lo importante que eran y lo maravillosos seres humanos que eran cada uno, y que de alguna manera fueron a apagar un incendio convencidos de que había vidas humanas que salvar y finalmente perdieron la vida en función de rescatar documentación que habría servido para tapar maniobras oscuras de lavado de dinero. Una empresa offshore es un truco, es una sociedad ficticia, falsa, es una sociedad, en lo real, formado por argentinos que operan en la Argentina con un esquema societario extranjero. Cuando llegue el momento de los dividendos, de las ganancias, van a una sociedad constituida en una guarida fiscal que pagará sus impuestos a un menor valor que si lo pagara como si fuese una sociedad argentina real, precisamente porque el aliciente de las sociedades offshore es pago de menos impuestos y ocultamiento y opacidad. Y fundamentalmente hacer la vida imposible a quien quiere saber quién es el verdadero titular de esas sociedades. Constituir una sociedad offshore en una guarida fiscal implica concretamente abrir una cuenta bancaria también. Y en esa cuenta bancaria son depositados los dividendos y todas las ganancias ilícitas que tendrían que quedar en Argentina y que van y se fugan de las divisas de esa manera al exterior a través de países que que demuestran una absoluta opacidad. Esa es la ventaja. El lavado grande del mundo está en manos de las multinacionales, de los grandes bancos y de las grandes firmas de auditoría. Por ejemplo, para que tengas una idea, en el famoso red de guaridas fiscales del mundo, las mal llamadas paraísos fiscales, el 66% del dinero que se lava en ese lugar o que se fuga tiene que ver con empresas multinacionales. Hernán Arbizu, un exdirectivo de la JP Morgan filial Latinoamérica, denunció a la banca por evasión y lavado de dinero. Arbizu era quien buscaba clientes para evadir controles fiscales. Fue una pieza clave de la zona gris de la economía global, hasta que una denuncia por estafa lo convirtió en un peligro para el sistema. Trabajé durante más de 25 años en diferentes bancos dentro de la unidad de banca privada, que la banca privada es la administración de las fortunas, en el caso mío, de las fortunas más importantes de Latinoamérica y particularmente Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. El servicio al no estar registrado por el Banco Central, autorizado por el Banco Central de la República Argentina, es un negocio ilegal. En el caso de Morgan, de JP Morgan, administrábamos lo que era el Ultra High Net, que son las personas más ricas. El mínimo de cuenta nuestro era 25 millones de dólares líquidos. Una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos tiene un patrimonio no menor a 100 millones de dólares. Si nos retrotraemos solamente a Argentina, pensemos que hay 400.000 millones de dólares de argentinos depositados en el extranjero que no están declarados ante la AFIP. Quiere decir que hay 400.000 millones de dólares que no están pagando impuestos. Eso se canaliza a través de la banca privada. La banca privada, ¿qué quiere decir? Que le da toda la estructura, los bancos le dan toda la estructura a esa gente para que oculte sus activos de la autoridad recaudadora de cada país, en el caso particular de Argentina es de la AFIP. Siempre decíamos, hacer el negocio de banca privada en Argentina era pescar en un tanque de agua, porque es el país más fácil para hacerlo por la cantidad de dinero escondido que hay. En el último año que estuve en el banco, había mucha presión más que por mantener los clientes, por adquirir nuevos clientes. La búsqueda de clientes se llama prospecting. ¿Y cómo se hace? En Morgan, que éramos de nuevo es decir, las personas más ricas de la Argentina, era a través de sponsoreando eventos de arte, cual invitamos a clientes y prospects, es decir, futuros clientes. En algún evento deportivo contratar el famoso hospitality, que es la unidad donde se le da de comer, un lugar especial en eventos de polo. Bueno, de hecho hemos visto que HSBC sponsoría el polo, ¿no es cierto?
El ingeniero en sistemas ítalo-francés Hervé Falciani desmembró una cadena de evasión de impuestos que pertenecía al banco HSBC de la filial suiza. La lista Falciani demostró la defraudación fiscal que hacía la entidad bancaria. Falciani es el hombre clave en esta historia a nivel global o a nivel conceptual porque es quien logra mostrar a nivel mundial que en última instancia un banco es una computadora y que en esas computadoras el manejo de la información vinculadas con los logueos, las políticas de carga de datos y de transferencia de datos es quien tiene realmente el control sobre la información que se hace pública y la información que se mantiene oculta. En la lista Falciani había más de 4.000 cuentas de clientes argentinos del banco HSBC, es decir, grandes fortunas que evadían impuestos. En el HSBC las irregularidades eran preocupantes porque aparecían distintos elementos que marcaban que no era posible establecer algún criterio de trazabilidad entre las operaciones que realizaba la casa bancaria en la Argentina con el resto del mundo. El HSBC agrupaba países en diferentes islotes o en islas. Si una operación tenía que ir de Argentina a Islas Caimán, iba efectivamente de Argentina a Islas Caimán, pero en el sistema de registro de la operación, la orden se daba de Argentina a Islas Caimán, pero pasando por Alemania, pasando por Francia y finalmente llegando a Islas Caimán. Eso hacía que la trazabilidad de A a B pudiese estar mediada por diferentes actores y diferentes criterios de administración de la información sobre transferencias al exterior. El contador Gabriel Martino, que había sido presidente del banco HSBC, filial México, donde habían existido denuncias de lavado, fue repatriado en el 2012 y se convirtió en el presidente de esta entidad en Argentina. Al poco tiempo, el Banco Central encontró irregularidades en la entidad presidida por Martino. Y le hicimos cambiar todo el sistema de administración de transferencias internacionales a partir de una resolución del Central donde se le suspendió el canal de transferencias al exterior. Que eso fue una pelea bestial, que es el día que, bueno, ahí es cuando hablamos con Martino, digamos. Lo sentamos y le dijimos, mirá, el directorio ordenó la suspensión de las transferencias al exterior hasta tanto ustedes arreglen y vuelvan trazable el sistema de transferencias. Tipo, pálido quedó. En marzo de 2015, Gabriel Martino fue citado al Congreso argentino ante la comisión bicameral que investigaba la evasión fiscal por un monto superior a los 4.000 millones de dólares. Le pidieron que explique cómo se realizaba la operatoria destinada a facilitar la salida de capitales del país y qué documentación existía en Iron Mountain antes del incendio. Niego que HSBC Banca Argentina y o sus directores hubiesen conformado una plataforma ilegal con el propósito de facilitar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos. Se amparan en no voy a contestar, voy a leer una declaración, ni están teniendo la actitud de arrepentimiento que parece que las autoridades globales del banco sí han tenido o están teniendo. I welcome the chance to actually explain that situation, but first, if I may, I'd like to put on the record an apology from both myself and from Douglas for the unacceptable events that took place at our private bank in Switzerland in the mid-2000s, which is clearly an apology we'd like to make to you all, to our customers, our shareholders, to the public at large. It clearly was unacceptable. We very much regret this, and it has damaged HSBC's reputation. Y con respecto a Iron Mountain, nosotros somos uno de los 600 víctimas porque hay 600 empresas que guardan documentación en Iron Mountain. Ni el banco ni ustedes son las víctimas del incendio de Iron Mountain. Las víctimas son los 9 bomberos que se murieron ahí y sus familiares. Si existía un contrato vigente antes del incendio con Iron Mountain y en qué situación se encontraba ahora, porque nosotros entendemos que guarda relación.
con lo que se está denunciando acá. Si el banco tenía documentación en el edificio de Iron Mountain de Barracas, si había un backup de los archivos, si se puede alegar en materia fiscal haber perdido esa documentación. ¿El banco tiene backup de lo que se quemó en Iron Mountain? Doctor Ferretti, usted sabe que todas las... ustedes que vienen de banco también saben que sí, que tenemos... Por supuesto que todas las operaciones están registradas en los sistemas del banco. Está clarísimo. Ustedes razonablemente no pueden negar una información diciendo que se quemó en Iron Mountain, supongo. El soporte físico de toda esa información, de las 4.000 cuentas, de las personas, de qué tipo de trato, de sus movimientos, de sus idas y sus venidas, sus altas y sus bajas, sus controlantes, las empresas están ahí, en esas carpetas, en esos papeles, de modo físico, esperando que si es necesario ser destruido por un incendio, pueda ser destruido por un incendio. Voy al lugar del hecho cuando aún todavía estaban el humo. Yo vi los hierros retorcidos de los cuales salían los caquitos de los bomberos que parecían hormigas que se eran entre los hierros y los escombros. Realmente era muy impresionante. Voy porque, no sé, tengo una llamada de ir a ver dónde fue el último lugar donde estuvo vivo mi hijo. Por eso voy. Ahí ya empecé a notar las cosas turbias. Por ejemplo, bomberos que salían y me mostraban papelitos semi quemados donde hacía lavado de dinero premium. Tuvimos que salir de ahí porque la verdad que... Fue muy fuerte estar ahí. Nos invadió la angustia, el dolor, nunca habíamos entrado. Esto tiene que llegar a la verdad es la que triunfa. Sí, solo queremos justicia y que el responsable de todo esto pague. El peritaje, como conclusión, como consideración final, lo que determina es que hubo un dispositivo que pudo haber generado una contingencia eléctrica. Determinamos la presencia de 2 transformadores que eran totalmente ajenos a la instalación eléctrica. Este dispositivo podría haber sido colocado en un horario no de trabajo, ¿sí? Y entonces cuando se acciona la llave, cuando arranca el día laboral, creo que en este caso fue a las 7 de la mañana, la persona que lo hace inconscientemente está energizando todo el sistema de iluminación y también este transformador. Y eso, en proximidad de papel, sumado a la participación de combustible habido en el lugar, según los informes de laboratorio, eso le permite dar una continuidad al fuego, un despliegue rápido. Contamos con un transformador de 220 volt que se encuentra al interior de esta caja. Una vez que nosotros energizamos, como pudo haber sucedido en el hecho del sistema, está ingresando 220 volt, salida 12 volt, y en el extremo de los cables positivos y negativos, el alambre de nicrón empieza a tomar temperatura. Esto nosotros lo aproximamos a papel y cartón que pudo haber habido en el lugar. Este es el resultado que vamos a obtener. Los informes de los peritos fueron categóricos.
se encontraron restos de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados previamente. También se constató que no funcionó el sistema contra incendios y que cuando llegaron las dotaciones de bomberos, los tanques del lugar que debían abastecer a las autobombas estaban sin agua. Para comprender por qué se ha producido el derrumbe, tenemos que explicar en principio cómo estaba conformada la estructura. Estaba hecha por columnas de acero con el cobertón también del mismo material y cubierto con chapas. Esta estructura era totalmente independiente a los muros perimetrales, que eran unos muros de antigua data de 45 centímetros. Una vez que el fuego empieza a incidir sobre las columnas, que no tienen ningún tipo de protección, ningún tipo de resistencia al fuego, el acero, cada 31 metros a 538 grados centígrados, dilata 229 milímetros, que son aproximadamente 9 pulgadas. Ese estiramiento produce su debilitamiento. Entonces el plano cobertor cae hacia el interior de la edificación y permite que la columna se pandee hacia afuera. Ese pandeo de la columna produce una fuerza de empuje a la altura del dintel sobre la calle Jovellanos, que es el lugar donde se encontraba trabajando el personal de bomberos y de la Guardia de Auxilio. Había un número que sacaron de un estudio que se hizo en cuánto tiempo cayó la pared. Y eran centésimas de segundo. Yo sinceramente no escuché nada, no vi nada, nada. Automáticamente yo estaba mirando para arriba y de repente se me hizo todo de noche. No recuerdo nada, no sentí golpe, no sentí nada. Y parecía un sueño, parecía una película porque todo pasaba en cámara lenta, parecía que todo pasaba en cámara lenta. Lo primero que sentí ahí abajo fue que yo necesitaba respirar o quería respirar y no podía respirar. Era imposible porque el aire era muy caliente, o sea, el poco aire que había hervía. Una vez que pude salir de abajo de los escombros y ahí reaccionar y ponerme en contacto con el medio ambiente, podía escuchar los gritos desesperados de los chicos que estaban abajo de los escombros. Y eso es algo que jamás me lo voy a poder sacar de la cabeza. Una noticia que conmovió a todos en el día de ayer, la muerte de otro bombero, y ya suman 10 las víctimas fatales por el incendio y derrumbe de barracas. El tema del 10º bombero, este bombero, decimos el 10º y suena un número, ¿no? A mí me resulta extraño decirlo de esta manera, pero es este hombre que murió en el día de ayer, que estaba internado desde el día del incendio en Barracas. En la empresa Iron Mountain, estamos hablando de Facundo Ambrosi, que tenía 25 años y 3 hijos. Bueno, nuestro móvil en vivo está... El día día del accidente, estaba acá en la guardia, recibimos un llamado directo que le llamamos. Yo estaba sola, totalmente sola, entonces estaba dedicada acá a la guardia. En ningún momento me levanté, prendí la tele, nada. Creo que fue mejor todavía, porque hubiese sido más desesperante la situación para mí, ¿no?
Pero sí, después ya me vinieron a buscar y ya me fui al hospital para ver lo que sucedía. Estuvo internado 12 días y hasta el 17 de febrero que falleció. Con el fallecimiento de Facundo Ambrosi, llegaron a 10 los fallecidos en el incendio. Los compañeros de ellos fueron removidos de todos lados, ahí sacados del cuartel, puestos en otros lados, porque no los apoyaron psicológicamente, no les dieron contención y es como que no les importó nada. Es un número para ellos. Bueno, el día que fue la tragedia, que fue el accidente, a la mañana vinieron psicólogos del gobierno de la ciudad, pero después se borraron todos. No recibí más nada. No hay un dolor igual, no existe. Yo he sufrido muchos dolores, muy fuertes. Es el peor momento. Si hay que preguntar cuál fue el peor minuto, segundo de tu vida, fue ese. Ese minuto se vuelve horas y se vuelve días y meses. Un año y medio después, suena mi teléfono, me llama una tal Dolores de Defensa Civil preguntándome si, cómo estaba mi mamá, cómo estaba yo, que hablaban de Defensa Civil. Les dije, ¿me estás cargando? Mi madre está muerta. Te voy a pedir un favor, no me llames más. Los familiares de las víctimas denunciaron la falta de contención psicológica para los bomberos que sobrevivieron. 2 años después del incendio, Diego O'Neill se suicidó. Tiempo antes también lo había hecho Mario Colantonio, rescatista de Defensa Civil y bombero de La Boca. El Estado estuvo totalmente ausente. Desde el momento que cayó esa pared, nunca, nadie se acercó. Su vida se plantó el día del incendio. Ese día empezó a ser otra persona. Él veía un video de YouTube que había estado pasando todo el tiempo, que recopilaban las imágenes del incendio. Y vos lo veías a la madrugada y se escuchaba eso. Que él estaba con ese video y todo el tiempo mirando el video y, no sé, como queriendo volver al momento y ver qué hubiera hecho él, que hubiera salvado más a sus compañeros. Con la pérdida tan grande de saber que sacó a su amigo con vida y que estuvo 14 días en vela en el hospital y que ahí cambió todo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, lo veía mirando la computadora, me sentaba a tomar mate con él. Y bueno, estuvo un año así, él prácticamente llorando todos los días. Un día me dice, mamá, eran las 4 de la mañana ese día, se levantó y me dijo, mamá, decile a Facu que no venga más. Los bomberos murieron en cumplimiento de su deber. La justicia no actuó para develar lo ocurrido. Les dio la espalda. Sus familiares quedaron indefensos y los responsables sin condena. Después vino la lucha de pasar los meses tironeados, a ver a dónde íbamos, a dónde no íbamos, voces que te hablaban qué era lo que debías hacer, abogados de a 10 que venían y te decían, venite que esto es así, que esto es asá. Que nos dicen que teníamos que ir a cobrar. La empresa esta que estaba ahí, que fue responsable del incendio, teníamos que cobrar tanta cantidad de dinero.
Mi hijo tenía 3 meses, 4 de muerto, y yo pensé que mi hijo era una persona que por su vocación, su pasión a los bomberos, había perdido la vida. Yo empiezo a darme cuenta cuando ellos empiezan a hablar de plata. Plata y plata y plata. Iron Mountain. Ellos tenían abogados que eran el mismo que les aconseja suscribir un acuerdo con abogados de la firma Siniestrada y su compañía aseguradora, porque justamente nunca iban a poder probar esto de que era intencional y lograr que la justicia penal establezca que había sido un homicidio. Y además que se le ha pagado, o se le habría pagado tan poco dinero en función de esa muerte absurda, y realmente me da mucha impotencia cómo se nota que gente de a pie, sin mala intención, sin mala fe, firmó un documento el cual, de haber sabido que esto podría haber sido intencional, de ninguna manera lo habrían firmado. Como que nos agarraron y no nos dieron a tiempo a pensar, firmamos. Iron Mountain empieza a hablar de plata, con todo su séquito de abogados, su jefe de séquitos de abogados, sus cosas que yo miraba para los costados y decía, ¿qué es esto? Los abogados, particulares, habían hablado con la empresa y fue un acuerdo entre empresa y abogados. El tema es que después lo que sale es que, como ellos habían cobrado una parte del seguro, los querían sacar de querellantes de la causa. Como decían que ya habían cobrado el seguro ese, como que ya no podían tener ningún reclamo hacia nada. Sí. Y nos ponen como que nosotros no íbamos a ser mascarillantes, pero nosotros no sabíamos nada de nada. En una palabra, nos estafaron. El acuerdo tenía montones de hojas, todas estas palabras legales que según el artículo, y de los números y las leyes y los códigos. Nosotros lo firmamos, esto pasó a días, nos agarró muy golpeados, muy, digamos, en el aire. Además, en ese momento estábamos medicados, creo que todos los padres estaban medicados. Así que lo firmábamos, digamos, de buena fe, porque creíamos que estaban hablando de buena fe también. Que desistan de cualquiera por ese acuerdo y ese pago que se produjo el 5 de diciembre del 2014, a casi 10 meses, en donde las víctimas realmente estaban en un estado que no comprendían y se los, de alguna manera, insistió para que firmaran dicho acuerdo sin tener el debido asesoramiento y sin saber efectivamente de qué era lo que se trataba y qué cosas había detrás. Porque la verdad yo firmo ese arreglo junto con mi marido porque yo quería salir de todo eso. Yo no quería la plata, no me interesaba la plata, no quiero plata, no me importa la plata, yo trabajo. Pero yo quería terminar con Iron Mountain. Yo pensé que firmando, yo a Iron Mountain no los iba a ver más. Cuando tomamos la querella y nos metimos en la causa del lavado de dinero, la gente de la compañía aseguradora y del depósito siniestrado pone el grito en el cielo diciendo cómo puede ser que estas personas sigan querellando en virtud de este acuerdo, diciéndole de que, habiendo arribado a un acuerdo de naturaleza civil, debían desistir de la querella penal. Pretender reasumir el carácter de querellantes es cuanto menos para nosotros un fraude civil. No pueden ser querellantes. Ese escrito debe respetarse. Remito lo que han dicho mis colegas. Esto no es la lucha de los fuertes contra los débiles. Pobres víctimas contra una multinacional de recursos ilimitados, sino que del otro lado hay personas de sangre, de carne y hueso. Donde el dolor atravesaba a las personas imputadas y a las víctimas. Eso es todo, muchas gracias. Hoy en día, con la nueva legislación, con el Código Civil y Comercial, con la nueva ley de víctimas que permite, de alguna manera, una mayor participación de la víctima, entiendo que eso no correspondería y ellos podrían seguir querellando. Yo tenía dentro mío una pizca de pensamiento de que mi hijo había fallecido en un incendio, no a cubrirle el culo a corruptos y su dinero ahí adentro. Yo me entero después de todo eso. Por eso a los 6, 7 meses, y sí, andate, mira, Iron Mountain, tu pared cayó encima de mi hijo, me lo entregaste en un cajón, desaparecé de mi vida. Desaparecé, no quiero saber más nada. Cuando empieza a pasar el tiempo, esto está lleno de mierda.
Iron Mountain, si no me equivoco, lo habilitan unos meses antes de que asuma el gobierno de Macri. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iron Mountain lo grita Edgardo Nardi, que después resulta que era militante del PRO y es funcionario del PRO. Respecto a que fue en el 2007, yo tengo mis serias dudas de que no haya sido fraguado eso. O sea, que en realidad eso lo fraguó esta persona, es muy posible. ¿Por qué? Porque después, cuando vas a verificar el contenido del expediente de habilitación, el famoso de Malvinas, ¿cómo se llama? Gómez Centurión, dice que se perdió el expediente. El entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Gómez Centurión, intentó dar explicaciones sobre la habilitación y controles de seguridad del edificio de Iron Mountain 15 meses después del incendio. Lo que fue un papelón fue la presentación del responsable del gobierno de la ciudad de la gestión de control. Hablamos del caso Iron Mountain y ayer lo citaron para que dé explicaciones. Este es el resultado. El tema de que el peritaje determine que fue intencional no exime de ninguna responsabilidad. Estoy diciendo que los especialistas que habilitaron todo el análisis de carga de fuego, planos, etcétera, del local, y que después intervinieron en el siniestro, están diciendo que el incendio, la causa del incendio no fue negligencia del control, que había un mantenedor y que encuentran sospechosamente uno de los depósitos de sprinkler vacío, que no dice que es por falta de control, lo adjudican, no lo digo yo, lo adjudican a un fenómeno de intencionalidad que presuntamente podría ser un sabotaje. Además de no responder la gran mayoría de las preguntas, algunas de las respuestas nos dejaron más preocupados todavía. Por ejemplo, el expediente de habilitación de Iron Mountain estaba perdido. Y esto que parece un dato menor, no es un dato menor. En primer lugar, porque la pérdida y reconstrucción de expedientes es un tema que el Estado tiene procesos para que eso suceda. Si un expediente se pierde, para habilitar algo, entonces alguien en el Estado reconstruye el momento en que se constituyó ese expediente. Supongamos que ha sido intencional, eso está probado, pero se cumplía con todas las normas para que en caso de incendio no se provocara lo que se provocó, que es que falleciera esta gente. No hubiera fallecido nadie y bueno, estaríamos acá discutiendo quién fue el responsable del incendio. Pero ¿por qué creo que estamos discutiendo acá la responsabilidad del Estado? Porque hay muchas muestras de que no se cumplimentaron las normas para que ese edificio estuviera en condiciones de soportar un incendio. ¿Por qué se la agarran con la GC? ¿Y por qué van ahí? Porque la GC es un organismo autónomo, ¿correcto? Entonces todo terminaba en Gómez Centurión. No podía ir para arriba. No va a pasar nada con esto por la sencilla razón de que es una estructura, no son dos tipos descolgados. Vos me decís, si pasaba en eso con el tema de Cromañón, era un grupo intermedio, descolgado, que pagó las consecuencias. Pero cuando vos tenés el ministro, el jefe de gobierno Mauricio Macri, mi director, mi subsecretario, mi coordinador involucrado, decís, no, flaco, es Al Capone con el gordo valor dirigiendo una organización ilegal. Con el paso del tiempo, los familiares de las víctimas comenzaron a percibir amenazas y amedrantamientos en su vida cotidiana para que dejaran de reclamar por sus víctimas. El tema era que nosotros empezamos a ver persecuciones, pero explícitas. A mí me han cruzado dos veces un auto, como amenazándome. El señor Gómez Centurión no tuvo la mejor idea que mandarme un mensaje privado por Facebook, porque obviamente yo no lo tenía de amigo. Empezaba con gordo imbécil, deja de publicar cosas contra mí, porque me voy a encargar de vos. Y las amenazas continuaron. No solo por Facebook, por celular, mensajes de datos específicos de mi casa, de mi auto, de horarios. Han llamado por teléfono, también ha atendido a mi hija y le han dicho cosas. Había un auto con 4 personas adentro, con una vestimenta igual, o sea, como si fuera un uniforme. Le pregunto, ¿conoces ese auto? ¿Cuál, pa? Me dice. Los tipos que están mirando para dentro del kiosco. Porque tenía un maxi kiosco. No los conozco. Yo salgo, me subo al auto,
Me voy a buscar a Mimi y ellos atrás mío. Me dice, no me contaste por qué agarraste por acá. Porque nos están persiguiendo, Mimi. Nos están siguiendo. Estuvimos 3 meses sin ver a nuestro hijo más chico. De esta manera ha tomado formalmente los atributos de mando el señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. El resultado de los comicios en 2015 fue un manto de impunidad para las grandes entidades financieras que escondían en el depósito de Iron Mountain información sobre sus operaciones. Lejos de profundizar la investigación y castigar a los responsables, el gobierno de la Alianza Cambiemos removió a todos los agentes de control y nombró a ex abogados del HSBC al frente de la Unidad de Información Financiera. También volvió Gabriel Martino a la presidencia del HSBC, uno de los bancos apuntados como organizador y perpetrador del lavado y del ingreso de capitales financieros de dudosa procedencia. En menos de 4 meses le levantaron la multa, entre la UIF que levantan las querellas, levantan las multas y desaparece el HSBC como problemático. Y de alguna manera consiguen el objetivo de sacarse de encima todas las causas que tenían. Es un símbolo de un cambio de época donde la señal más evidente y más clara es que el sistema financiero, bajo la lógica neoliberal, tiene que estar al servicio de la especulación y al servicio de la fuga de capitales. Según las pericias y estudios del caso, quedó demostrado que el edificio no cumplía con los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en lo referido a la protección contra incendios. También que el empleado de seguridad que se encontraba esa mañana cuando se inició el incendio silenció 3 veces la alarma de alerta. Las pruebas están. Pero quienes murieron en cumplimiento del deber aún no han tenido justicia. Los muertos, muertos están. Los culpables, vivos y sin condena. Y el fallo del doctor Ormachea, el juez que investigó esta causa, de alguna manera despeja algunas dudas, pero no todas. Tendría, a mi juicio, que haber precisado un poco más respecto de los motivos que dieron lugar al incendio. Todavía estamos discutiendo si ese incendio habría sido intencional o había sido con una culpa. Todavía está en veremos y es una incógnita la presencia de acelerantes, esto que hacían que el fuego levantara una temperatura muy superior en poco tiempo. Si habría alguna participación de algún tercero. Recordemos que acá tenemos prófugos que han, o casualidad, desaparecido y que justamente la justicia lo tiene que buscar, indagar y que tiene que dar una respuesta. Aquella persona que se encargaba o una de sus funciones era justamente velar por esto. Es decir, hay varias incógnitas que tienen que despejar sin lugar a dudas si esto fue de carácter intencional como lo sostienen las querellas. El tatuaje de la espalda era algo que pasa por tener la posibilidad de que ellos me empujen todos los días para poder seguir adelante y para poder seguir luchando por ellos, que es más que nada por ellos. Exacto, del incendio del depósito en Barracas de la empresa Iron Mountain. A un año del trágico incendio en Barracas. Pasaron 2 años, 10 muertos y 7 personas con heridas muy graves. A 3 años de ocurrida la tragedia, con la participación de bomberos voluntarios procedentes de... Al cumplirse el 4º aniversario de esta tragedia y con la certeza que se utilizó un material... Se cumplen hoy 6 años de, a mi gusto, la mal llamada tragedia de Iron Mountain, porque hay elementos de sobra para decir que se trató de un incendio intencional.
Hay una dimensión de poder oculto en el país que cuando tiene que desaparecer incluso de las zonas de mayor oscurantismo, desaparece poniendo muertos sobre la mesa. Yo sé que que la causa es incendio intencional, que es doloso. Sí. Yo voy a tener que ser respetuosa de la ley y adecuarme a lo que dice la carátula. Pero no es la verdad. La verdad absoluta no es. Acá hay alguien que dijo, hagamos esto y aquello. A tal hora, en tal consecuencia, en un taxi, bajás, subís. A los 40 se empieza a prender fuego. A la hora se cae la pared, que es lo que no tenían previsto. Me genera una sensación de escalofrío. Ya el hecho de pensar ese momento me genera mucha tristeza, mucha tristeza. ¿Qué está esperando la justicia? Que me expliquen. Tienen todo para hacer que esta gente sea juzgada. Que no quede en la nada, como tantas causas. Así como muchas causas han tenido su resarcimiento con justicia y han tenido un juicio justo, exigimos justicia para los héroes de Barracas, hoy y siempre. Que esto nunca se olvide, de que sepan que hay 10 vidas de 10 laburadores de la vida, porque ellos van a salvar vidas. Que un día, por un hecho intencional, porque no sé por qué, se les cortó la vida. Y que estos 10 muchachos sigan viviendo como siguen viviendo dentro mío. Que sigan viviendo como siguen viviendo en sus hijos. Hay pibes que no tienen padre por un incendio para ocultar no sé qué. Nos hacen sentir orgullosas, a mi hija y a mí, ¿no? Y a toda la familia, orgullosos de su labor y lo que hicieron. No sé si todos pueden decir lo mismo, los hijos de los políticos o la gente que no hizo su trabajo. Sí pueden sentirse orgullosos de lo que pasó. Y al tener una hija que quizás era muy chica y tenía una cierta noción de su papá y su trabajo, y quizás todo esto que se cuenta de ellos, que se sepa, todas las versiones o que se sepa de su vida, me parece que en un futuro ella le va a ayudar a reconstruir y le está ayudando a reconstruir la imagen de su papá y al menos le queda eso. En el mundo existen personas que comercian con nuestra libertad, con nuestra tranquilidad, con nuestra conciencia, con todo. También mujeres y hombres valientes e imperfectos que a última hora nos salvan del fuego, aunque a veces paguen con su vida. Cuando esas mujeres y hombres nos faltan, las calles, las plazas, se inundan de silencio y la tierra queda dolida, esperando eternamente que regresen. Pero la memoria es caprichosa y obstinada. Siempre están de vuelta, golpeando en nuestros corazones, palpitando, iluminando el futuro.